Espero que ahí se escuche bien. Estoy con un libro que son discursos hasídicos de Hasid, ¿no? Estoy en un discurso que se llama Betsem Hayom Fasé. En la plenitud de este día Abraham fue circuncidado. Génesis 17:26. De Rabbi Shneur Zalman Eliadi, el que hizo el Tanya, el que escribió el Tanya, el Alter Rebbe, autor del Tanya y Shulchan Aruch, extraído de Torah Or Lech Lechá. Es costumbre recitarlo en un Brit Milá, pero bueno, una cosa interesante porque esto ya es algo más místico. No vendría a ser la circuncisión del miembro, sino que vendría a ser algo de la circuncisión del corazón. Y pasando un par de hojas, encontré unos párrafos bastante interesantes, ¿no? Que dice: uno de los dos niveles de circuncisión espiritual, ¿no? El primero es aquel en que la persona toma conciencia de que su involucración con el materialismo de la vida cotidiana ha acabado. Eso es lo que es la circuncisión espiritual. Cuando ha acabado el materialismo de la vida cotidiana, construyendo una dura caparazón alrededor de su corazón, y que esta cobertura es la que le impide introducir en su corazón un genuino amor a Dios. Como que el corazón tiene clipá, tiene cáscaras. Consciente de que su desafío en la vida es empeñarse en que la verdadera naturaleza de su alma divina, porque tenemos una parte del alma divina, logre plena expresión, invierte todo esfuerzo posible por quebrar esa cobertura artificial y recuperar la sensibilidad del corazón por lo divino y espiritual. Recuperar la sensibilidad del corazón por lo divino y espiritual. En este nivel, la circuncisión, es decir, el empeño por quitar el prepucio, la cáscara espiritual de encima de su corazón, nace de la persona. Es inicialmente de abajo, de acá abajo. Comienza en el ser humano inferior y avanza hacia arriba, hacia Dios. Lo que pasa es que hay muchas personas que tienen el corazón tosco, duro, pero vendría a ser cáscaras en el corazón, ¿no? Que impiden la sensibilidad a lo divino. Dice: si la persona no solo ha puesto desmedido interés, en la fisicalidad mundana, sino que dejó que ésta lo arrastre hasta áreas en las que transgredió la voluntad de Dios, desobedeciendo las instrucciones que Él diera en su Torah, esta cobertura se vuelve con más razón gruesa y tosca. Por eso mucha gente no quiere escuchar esto, porque tiene el corazón duro y tosco. Cuando hablamos de Torah, la persona huye. Y para recuperar la sensibilidad espiritual en una situación tal, esto es lo que se exige de la persona: que circuncide, elimine el prepucio, la cobertura, la tosquedad
de encima del corazón, de encima del corazón. Este circuncidar, así visto, es una clara alusión a la actitud de Teshuvá, el retorno. ¿El retorno a qué? O sea, cuando circuncidamos nuestros corazones, sacamos la tosquedad y nos volvemos sensibles, hacemos Teshuvá, el retorno a Dios, que la persona logra cuando revierte su pasado de inmersión y ahogo en lo material, su pasado de inmersión y ahogo en lo material y mundano, y altera el rumbo de su predilección en dirección a las alturas del espíritu, y altera el rumbo, elige otro camino, no el camino donde se hizo inversión y ahogó en lo material y mundano. Ahora altera el rumbo de su predilección en dirección a las alturas del espíritu, como está escrito, Deuteronomio 30, versículo 2, y retornarás a Dios tu Señor. Este retorno se logra mediante el recuperado cumplimiento de la voluntad divina, según se expresa en la Torá, y cobra realidad con los actos de bien, los actos honestos, los actos bondadosos, los mandamientos. Y esta actitud no solo significará el retorno personal del individuo en cuestión, sino la redención de todo el pueblo, como declararán nuestros sabios. Talmud Sanedrín 97b. Si el pueblo regresa a su verdadera esencia espiritual, Dios con Teshuvá será redimido, si no, no será redimido. Esto está en Talmud Sanedrín 97b. Ahora bien, entre otras cosas, esta redención mesiánica, resultante de la circuncisión que realiza la persona sobre su propio corazón y que lo lleva de regreso a Dios, implica que el destierro de 2000 años toca su fin, el destierro de los hebreos. El pueblo es reunido desde los confines del globo y devuelto a la Tierra Santa. Y entonces comienza una nueva era. Así, por lo tanto, apenas algunos versículos después de aquel que promete que retornarás a Dios tu Señor, la Torá declara en Deuteronomio 35 respecto al momento de la reunión de las diásporas que en su consecuencia, que entonces dice así: Dios te traerá a la tierra y te hará todo bien, te hará bien. Y allí en el versículo inmediato siguiente dice: Dios tu Señor circuncidará tu corazón. Vemos una parte donde la persona tiene que circuncidar su corazón y otra donde el Dios tu Señor circuncidará tu corazón. Por lo tanto, como esta circuncisión aparece luego del retorno de las diásporas a Tierra Santa en el marco de la redención del pueblo, se entiende que este bien, porque dice: y Dios tu Señor circuncidará tu corazón, Dios te traerá a la tierra y te hará bien. Este bien que menciona el versículo previo representa el segundo nivel espiritual de la circuncisión, el de la manifestación de Dios a nosotros, cuando Dios circuncida tu corazón. Es decir, si antes de la redención el trabajo de circuncidar nuestro corazón por nosotros mismos y permitirle ser sensible a lo divino dependía de nosotros, vosotros
circuncidaréis el prepucio de vuestros corazones. Aquella que tiene lugar después de la redención es una circuncisión cuya iniciativa parte de Dios, de arriba hacia abajo. Y Dios tu Señor circuncidará tu corazón. Esto está en Deuteronomio 36. Abran sus Biblias, su Torá. A ello se debe que el versículo afirme: Dios te traerá a la tierra y te hará bien, aún más que como hizo a tus padres. Cierra punto de comillas. Esto significa que la manifestación divina, de ese momento, la del segundo nivel de circuncisión, cuando Dios circuncida tu corazón, Dios manifestándose a nosotros por iniciativa suya, será el grado de el bien abundante que tú, Dios, atesoraste. Tú, Dios, atesoraste. Salmos 31:20. El bien abundante que tú, Dios, atesoraste. Se trata de un nivel especialmente sublime de revelación divina. Repito, se trata de un nivel especialmente sublime de revelación divina que, según la tradición, Dios ocultó al comienzo de los tiempos para deleite de los justos en la era mesiánica, una revelación incluso superior a la que gozan nuestros patriarcas. Una revelación superior al que gozaron nuestros patriarcas. En consecuencia, esta relación entre la circuncisión y la manifestación de este nivel de divinidad al que se alude con el nombre de bien, o sea, Tov, con B corta, Tov, puede verse a sí mismo en Moshe, sobre el que está escrito en Éxodo capítulo 2 versículo 1: y lo vio su madre que era bueno, Tov. Y una opinión en el Talmud sostiene que este término Tov enseña que Moshe nació circuncidado. Sotá 12a. Vemos pues que bien, o sea, entre comillas, bien, es una cualidad vinculada a la circuncisión por la que Moshe, al nacer circuncidado, era bueno. Circuncidado debe ser del prepucio y del corazón. Resulta entonces que hay dos niveles espirituales diferentes. Resulta entonces que hay dos niveles espirituales diferentes, cada uno de ellos denominado circuncisión, siendo el primero iniciado por nosotros mediante la Torá, por nosotros mismos. Circuncidaréis vuestros corazones, nosotros mismos. Después el otro es que Dios circuncida tu corazón. Siendo el primero iniciado por nosotros mediante la Torá y los actos honestos, buenos, de bien. Prerequisito para el segundo, la revelación de Dios en nosotros. El primer nivel del servicio a Dios, llamado circuncisión, consiste en despertar desde acá, de abajo, una iniciativa de superación proveniente del ser inferior. Esto es el esfuerzo del hombre desde abajo hacia arriba, de la persona hacia arriba. Y el segundo nivel espiritual de circuncisión es la iniciativa emprendida desde arriba. La revelación de Dios circuncidará tu corazón. La revelación de y Dios circuncidará tu corazón. Es refiriéndose a este segundo nivel de circuncisión que tendrá lugar luego de producido el retorno de las
personas de su destierro diaspórico y haber cumplido toda la Torá, que el versículo mencionado al comienzo, cuyas letras iniciales forman la palabra milá, o sea, en el acróstico forma la palabra milá, circuncisión. Dice, ¿quién ascenderá por nosotros al cielo? Entre comillas, ¿quién ascenderá por nosotros al cielo? Expresando que Dios puso la Torá a nuestro alcance para que podamos vivir como ella enseña y de ese modo establecer un vínculo palpable con Dios. Pero las personas no quieren saber nada con respecto a esto. No quieren saber nada con respecto a seguir las instrucciones de la Torá, la instrucción de la Torá. ¿Quién ascenderá por nosotros al cielo para que la baje a la Torá? Pero la Torá ya está acá, para que la cumplamos, para que la hagas, para que la pienses y para que la digas y para que la disemines en las 70 lenguas, idiomas. La palabra milá que aparece en ese versículo y habla de lo fácil que es acceder a la Torá, se insinúa en sus letras iniciales de cada palabra, letras iniciales de cada palabra, porque la circuncisión está en un plano superior, inicial al de la Torá de la que se habla en el versículo. Pero ¿cuál es el plano de la Torá? De ella se nos dice de Deuteronomio 30:12 que no está en los cielos, porque se la hizo descender aquí abajo a nuestro mundo físico la Torá. Por eso encontramos en el Talmud, Berajot 52a, que cuando en medio de una disputa legal una voz celestial favoreció a una de las opiniones, dijo una persona, no se presta atención a una voz celestial, porque la Torá no está en los cielos, sino que fue entregada al plano terrenal para que la persona la estudie, la entienda y la cumpla con sus propias herramientas físicas, las propias herramientas físicas. Aquí abajo, la palabra milá, que es circuncisión, en cambio aparece en las letras iniciales de la palabra de un versículo que dice, ¿quién ascenderá por nosotros al cielo? Las letras iniciales de esta fórmula, de este versículo, ¿quién ascenderá por nosotros al cielo? Aparece la palabra milá. O sea que a diferencia de la Torá, sí está en un nivel celestial. La Torá, a diferencia de milá, que sí está en el nivel del cielo, es llamada muy a menudo Torá de Dios, Torá Havayá, el nombre inefable de 4 letras, Yud, Hei, Vav, Kei, el tetragramatón. Ahora ya acá se empieza a complicar un poco. Y recibe esta denominación, Torá de Havayá, precisamente porque no está en el cielo, sino que fue entregada a nosotros, ya que ese nombre de Dios, Havayá, implica descenso. Hay que ver el Tanya Hire Hateshuvá capítulo 4. De la siguiente manera, la Yud, que después lo vamos a ver capaz que en el otro video, Tanya Higeret Hateshuvá capítulo 4, que habla de la Torá de Havayá, de Dios. Ya que ese nombre de Dios Havayá implica descenso, de la siguiente manera, 2 puntos, y acá es un poco más difícil. La Yud es una letra que es chiquitita, un puntito chiquitito. Todas las letras empiezan por la Yud. Es una letra muy diminuta. La Yud representa el destello inicial,
el comienzo de la revelación intelectual, y siendo un mero punto que lo incluye todo, denota contracción. La Hei alude al entendimiento, la otra sefirá. El entendimiento, hasta Jochma, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. La Hei alude al entendimiento del contenido de este destello inicial de la Yud, dándole dimensión, ancho, largo y profundidad. O sea, vemos la Yud y vemos la Hei, estamos viendo el tetragramatón a medida que va descendiendo de los mundos superiores a este mundo. La Hei alude al entendimiento del contenido, o sea, a Binah, el contenido de este destello inicial, dándole dimensión, ancho, largo y profundidad, es decir, expansión. O sea, cuando se entiende la idea, se puede verbalizar la idea de lo que viene de la Yud. La Vav, otra letra que es más larga, es un palito vertical largo. La Vav, con su trazo descendente que alude al flujo de dador a receptor, o sea, de dador a receptor. O sea, de dador y receptor, de que da y que recibe, y su valor numérico equivale a 6, simbolizando las 6 emociones que descienden del intelecto al corazón. ¿Cuáles son las 6? Las 6 emociones: está la misericordia, el rigor, la belleza, o sea, Tiferet, Nesach, que es victoria, Hod, esplendor, el fundamento, y Malhut. Es lo que está en... Acá, por ejemplo, tenemos este libro y tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 emociones. Acá viene la Vav, está la Yud, la Hei, y después acá viene la Vav, hasta Yesod, hasta el fundamento. Entonces es un poco más complicado, pero espero que se entienda. Nosotros somos como una especie más o menos parecido a esto, y somos el microcosmos del macrocosmos. La Hei alude al entendimiento del contenido de este destello inicial, dándole dimensión a lo que venía de la Yud, de la sabiduría. Ancho, largo y profundidad da el entendimiento a esta idea, a esta semilla, es decir, expansión. Lavado con su trazo descendente que alude al flujo dador y receptor de Jochma y Binah, de la sabiduría y el entendimiento, y creo que también del conocimiento, pero el conocimiento es una cuasi sefirá. La Vav con su trazo descendente que alude al flujo de dador y receptor, o sea, recibe de las facultades intelectuales y recibe de ahí, y es dador a Malhut, a lo que es este plano físico, las emociones, que descienden del intelecto al corazón. Señala la proyección descendente, etc. Por eso se llama Torah de Havayá, pues las letras que forman el nombre divino son más que apenas eso. Esa es la representación gráfica del medio y canal por el que circula este flujo, pues a través de este
que la voluntad de Dios y su sabiduría, la Torá, descendió a este plano inferior, el mundo físico, Malhut. El aspecto espiritual de la circuncisión mencionada, su segundo nivel, el de Dios circuncidará tu corazón. Ahora vamos a entrar en esto. Dios circuncidará tu corazón. En cambio, tiene lugar solo después del retorno a Dios con Teshuvá, al retorno a Dios. Es decir, cuando el individuo, cuando la persona se posiciona encima de la Torá, pues Teshuvá, si está en el cielo, por encima del concepto del descenso, debajo del cielo implícito, del nombre inefable de las 4 letras, y es esa característica de superioridad y ascendencia de Teshuvá, de retorno, lo que le permite corregir las falencias resultantes de violar una ordenanza de la Torá. Por eso ese nivel espiritual de Milá, circuncisión, que sí está en el cielo, aparece en las iniciales de la palabra del versículo que dice: ¿quién ascenderá por nosotros al cielo? El versículo ¿quién ascenderá por nosotros al cielo para traer la Torá, ¿no? Al cielo. Las iniciales de esa palabra de ese versículo forma la palabra Milá. En tanto que el nombre Javayá, que es el flujo del cielo a tierra, es deletrado en las letras finales, pues la Torá no está en el cielo. En síntesis, la circuncisión de nivel superior pertenece al nivel de cielos y está en un plano superior al de la Torá, que descendió debajo de ellos. Esto que el nivel superior de Milá está por encima del nivel de Torá intelectualmente comprensible, nos permite comprender el hecho de que sobre este nivel superior de Milá, circuncisión, nuestros sabios declaran: grandiosa es la circuncisión, que sobre ella se concertaron 13 pactos. Cuando Dios ordena la circuncisión a Abraham, la palabra Brit, pacto, se repite 13 veces. El objetivo de un pacto es llegar por su intermedio más allá de donde llegan por sí solos, la razón y el intelecto. Pues si la mera lógica dicta que esto lo estoy leyendo por primera vez. Pues si la mera lógica dicta que una determinada situación debe perseverarse de una manera específica, ¿qué necesidad hay de sumarle a ello un pacto? Una pregunta, ¿no? ¿Qué necesidad hay de sumarle a ello un pacto? Repito. El objetivo de un pacto es llegar por su intermedio, por el pacto intermedio, por el pacto, más allá de donde llegan por sí solos la razón y el intelecto. Pues si la mera lógica dicta que una determinada situación debe perseverarse de una manera específica, ¿qué necesidad hay de sumarle a ello un pacto? Sin embargo, dos amigos, por ejemplo, podrían concretar un pacto de cariño mutuo, persiguiendo como finalidad de este pacto imponer sobre sí mismo que seguirán amándose mutuamente incluso en la eventualidad de que estos sentimientos, al desaparecer aquel factor externo que los motivara o como consecuencia de alguna actitud negativa por parte de uno de esos compañeros, de verse exclusivamente desde la perspectiva de la razón y la lógica, deberían interrumpirse o hasta dejar de existir. El pacto viene a impedir precisamente eso, que pese a ello, trascendiendo el plano de la razón lógica, estos amigos imponen sobre sí este cariño con un amor que pertenece a un nivel que está por encima de la razón y la lógica, porque la lógica no puede hacer mella en él,
Así, cuando los sabios llaman grandiosa a la circuncisión, se refieren al aspecto superior grandioso de Milá, al aspecto superior grandioso de la Milá, la gran circuncisión y revelación que viene de arriba hacia abajo, el que Dios circuncidará tu corazón. Por eso se concentraron sobre ella 13 pactos. Lo recién explicado arroja luz sobre el vínculo existente entre la circuncisión y los pactos concertados sobre ella, pero ¿por qué 13? Ahora bien, esto lo leo por primera vez. Ahora bien, para que se produzca la revelación y el descenso de este nivel superior de circuncisión, el nivel de grandiosa, que como se dijera en el nivel de bien abundante, que esto está que como se dijera a nivel de bien abundante, es preciso despertar los 13 atributos divinos de misericordia. También estos se encuentran en un plano que trasciende incluso la sabiduría y el intelecto, y en consecuencia, dado que la primera letra del nombre Havayá, la Yud, alude al destello intelectual inicial que ilumina al alma intelectiva, estos 13 atributos también se encuentran en un plano que está por encima del tetragramatón y por encima de la Torá. Y en vista de que los 13 atributos de misericordia se encuentran en un plano que está por encima de la Torá, por eso es en ese plano donde se encuentra el perdón para los pecados, y desde allí un nivel superior, es posible enmendar las transgresiones a la Torá, por ser esta de un nivel inferior. Es sobre esto que se dijo, Éxodo 15:6, hasta que tu pueblo pase Yabor, Dios Havayá. Hasta que tu pueblo pase Dios Havayá. Como en este versículo el nombre divino empleado es el tetragramatón Yud Hei Vav Kei, puede interpretarse como si dijera hasta que tu pueblo sobrepase Havayá, el tetragramatón, y llega a un nivel que está por encima de este. También en los 13 atributos de misericordia, la Torá emplea la expresión y pasó, Vayabor, Dios, Havayá, y pasó. Esto que hemos explicado hasta acá nos permite comprender la respuesta a la pregunta inicial, que Abraham, pese a haber cumplido toda la Torá antes de que ésta fuera entregada, porque Abraham fue antes que la Torá fuese entregada en el monte, no cumplió antes de que se le ordenara explícitamente el precepto de circuncisión. No lo hizo porque quería llegar primero a este nivel superior de Milá. Al nivel de grandiosa es la Milá, el de la trascendente revelación que viene de Dios de arriba hacia abajo. Por eso cumplió toda la Torá, que está por debajo de aquel nivel de circuncisión. Y luego, tras merecer el nivel inferior de Milá, se hizo acreedor al nivel superior de Milá. Por eso está escrito, en la plenitud de este día Abraham fue circuncidado, en voz pasiva como si dijera resultó circuncidado. Y no dice Abraham se circuncidó, como si se expresa la Torá empleando la voz activa en el caso de la circuncisión de Ismael y los demás sirvientes, diciendo, Génesis 17:23, y Abraham tomó a Ismael su hijo y circuncidó en ese día como habló con el Señor.
Cuando se trata de ello se emplea la voz activa porque solo se trata del nivel inferior de circuncisión, sobre el que se dice circuncidaréis vosotros, nosotros el prepucio de nuestros corazones. Abraham en cambio se hizo acreedor a la revelación del nivel de Dios circuncidará tu corazón, Dios circuncidará tu corazón. Y por eso está escrito que fue circuncidado. Por eso recurre la Torá al término Betsem y dice, en la plenitud Betsem de este día fue circuncidado a Abraham. La palabra hebrea Betsem significa esencia. De modo que el versículo está diciendo entonces que en la esencia de este día Abraham fue circuncidado. Y este día se refiere a la revelación, día de divinidad que tendría lugar en la era mesiánica. El día que es todo largo y todo bueno, entre comillas, todo largo y todo bueno. Y la esencia de este día alude entonces a la colosal revelación de divinidad que tendrá lugar en el futuro venidero, aquella de tu bien abundante, como dice el Salmo, y por eso es el día que todo es todo bien. Y cuando Abraham se reveló la esencia de este día, Abraham resultó espiritualmente circuncidado. Eso es lo que puedo decir y ya no. Gracias.